Hola, antes de hablar acerca de la ley de Biot-Savart, que se puede considerar como la ley fundamental de la magnetostática, quiero regresar a lo que ya se mencionó en la lección anterior, porque hay puntos importantes que vamos a estar viendo en lo que sigue. Lo que ya vimos es que si uno tiene con respecto a un sistema de referencia inercial un cierto campo magnético que aquí representamos mediante sus líneas de campo, entonces hay varios casos de interés. Uno, por ejemplo, es una carga puntual Q que se mueve con cierta velocidad con respecto a S. Dijimos que la fuerza magnética sobre esta carga se puede expresar como el producto de la carga de esta partícula por el producto cruz de su velocidad por el valor del campo de inducción magnética B en el punto en donde se encuentra la carga. Aquí hay que recalcar que esta B, insisto, es un campo vectorial, entonces en cada punto puede tener una magnitud y una dirección distinta, y aquí precisamente lo que interesa es el valor de este campo vectorial en el punto donde se localiza la carga. Vimos que a partir de esta expresión uno puede entonces deducir cuál es la fuerza sobre un elemento de corriente si a través de este hilo corre una corriente I y representamos este hilo mediante un vector de L cuya magnitud representa la longitud de este trozo y su dirección, la dirección de DL, es la dirección de la corriente. Entonces el pedazo de fuerza sobre este pedazo de conductor se puede calcular como I por DL cruz B, que es una expresión bastante sencilla y que aquí pues no aparece ninguna constante similar a la epsilon 0 que teníamos en el caso de la electrostática. De hecho, como ya se mencionó, esta expresión de la que aquí partimos para definir el campo magnético es, aunque no mucho, análoga a la relación para la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica sobre una carga es simplemente el producto de Q por E. Entonces aquí también no aparece ninguna constante similar a la epsilon 0, sino que directamente el campo eléctrico, y en este caso el campo magnético, se puede definir en términos de la fuerza que en cada caso tendríamos. A partir de esta misma expresión podemos ver que cuando existe una corriente distribuida en una región del espacio, entonces ahora pensamos en una distribución de corriente representada por una densidad que es un campo vectorial, la J, la densidad de corriente. Entonces en cada elemento de volumen lo que vamos a tener, si esto lo llamamos dB, es que la fuerza sobre este elemento de volumen, decía, se puede expresar como dF igual a J cruz B diferencial de volumen. Hay un caso intermedio entre corrientes que fluyen a lo largo de hilos y corrientes que fluyen en una región tridimensional. También existe, como veremos más adelante cuando hablemos particularmente del magnetismo en los materiales, es decir, de la magnetización permanente, vamos a ver que también hay la posibilidad o la necesidad de considerar corrientes que fluyen a través de una superficie, entonces, o más bien tangencialmente a la superficie. Quizá decir a través suena de una manera no conveniente, es decir, no se trata de que atraviese la superficie, sino que está sobre la superficie misma. Entonces, si tenemos una superficie, podemos en muchos casos estar interesados en corriente que fluya en una capa de grosor 0, y en este caso podemos introducir un campo vectorial definido sobre la superficie solamente, que va a ser tangente a la superficie, y aquí por desgracia no hay un símbolo que se emplee de una manera uniforme, mientras que para la corriente se utiliza una I mayúscula o una I minúscula, y para la densidad de corriente lo común es utilizar una J mayúscula. Para esta densidad de corriente superficial no hay un símbolo que se utilice de una manera regular, así es de que lo que podemos hacer a falta de una mejor opción es utilizar una J minúscula, aquí indicando pues que se trata de un campo vectorial, y en este caso lo que va a ocurrir es que si nos fijamos nosotros en un trozo de superficie, entonces la fuerza sobre un trozo de esa superficie por donde va circulando esta densidad de corriente superficial se va a poder calcular de la forma siguiente, como el producto de J cruz B diferencial de A. Entonces aquí lo que interesa es el área en la que estamos aquí considerando el tamaño de esta región, y algo importante es que
las expresiones que se tienen para hilos, para corrientes superficiales o corrientes que ocupan una región tridimensional, es que básicamente el producto I de L basta cambiarlo por un J de A o por un J mayúscula diferencial de B, y con eso podemos pasar de una expresión a la que corresponde a los otros casos. Entonces es aquí conveniente pues tener esto presente, que el producto I de L se puede sustituir ya sea por una densidad de corriente superficial por dA, o también por un producto de la forma J de B en el caso de una densidad de corriente en la forma como se definió en la clase antepasada. Entonces, por ejemplo, para que veamos cómo opera esta definición, habíamos visto en la lección anterior que si tenemos una espira de corriente, es decir, una curva por la cual circula una corriente I, podríamos pensar en un alambre que puede formar una curva alabeada. Aquí lo importante es que se trata de un circuito cerrado. En algún punto tendríamos una batería ahí conectada que hace que esta corriente circule. Y entonces lo que vimos es que el momento de la fuerza magnética sobre este circuito, en el caso particular de un campo uniforme, entonces aquí pensábamos en un campo magnético uniforme representado por líneas de campo rectas y paralelas entre sí. Entonces vimos que tau se puede escribir como el producto de M cruz B, y esta es una de las fórmulas importantes en todo esto, en donde esta M es el momento dipolar magnético de la espira y se definió como un medio de la integral sobre esta curva de R cruz dr. Aquí R es el vector de posición de un punto cualquiera de la curva, y en esta integral de línea, como en cualquier integral de línea, tenemos que especificar el sentido en el que recorremos la trayectoria, y ese sentido precisamente está determinado por la corriente, que es el factor que acompaña a esta integral. Vean ustedes que las dimensiones del integrando es longitud por longitud, esto es un área, y entonces las unidades que tiene o las dimensiones que tiene el momento dipolar magnético son de corriente por área. De hecho, vimos que esto también se puede expresar como I por la integral de dA sobre S, donde S es alguna superficie que tenga como borde la curva C. Y hay una infinidad de superficies que van a tener esa característica. Inclusive, aun si la curva C, decíamos, fuera una curva plana, aún así hay una infinidad de superficies abultadas que van a tener justamente esa frontera. Bien, lo que vimos también es que en el caso de un campo uniforme, la fuerza sobre una espira de esta clase fue 0, simplemente porque al sumar los diferenciales de R sobre esta curva cerrada, el resultado es 0. Una forma de verlo, decíamos, es simplemente recordando que la integral sobre una curva cerrada de una diferencial exacta vale 0. Así es de que, como consecuencia de la expresión que teníamos aquí arriba, esta de aquí, al sumar sobre todos los puntos, sobre todos los elementos de corriente de esta espira, obteníamos 0 por esa propiedad. Entonces, si ahora, en lugar de pensar en una corriente que fluye a lo largo de un hilo, pensamos en corriente que fluye a través de una región tridimensional, lo que nos gustaría es extender las definiciones y los resultados que vimos para el caso de una espira para esta situación, que de hecho es más general y es la que abarca todas las posibilidades que uno puede imaginar. Entonces, en un caso como este, por ejemplo, sería bueno poder demostrar que si estamos hablando de una cierta distribución de corriente que se halla en un campo magnético uniforme, queremos ver si la fuerza neta sobre esta distribución de corriente vale 0 o no. Entonces, lo que tendremos que hacer es partir de la expresión que aparece aquí en la parte superior, y entonces la fuerza total sobre esta distribución de corriente se obtendría integrando esto que aquí aparece, y eso es bastante fácil de desarrollar. La fuerza total sobre esta distribución sería la integral de J cruz B diferencial de volumen, y en esta integral habría que considerar
todo el volumen que encierra a esta distribución de carga. Como estamos pensando que el campo es uniforme, esto se puede escribir como la integral sobre B de J diferencial de volumen cruz B, aquí simplemente tomando en cuenta dos cosas. Por una parte, que las componentes cartesianas de B son constantes, entonces se pueden sacar de la integral. Y por otro lado, es importante mantener el orden en el que se multiplican los vectores, porque el producto cruz no es conmutativo. Entonces, si queremos demostrar que, tal como ocurre en el caso de una espira, la fuerza neta vale 0, habría que probar que esta integral vale 0. Vean que aquí esta B tiene solamente la condición de que sea un campo uniforme, pero su magnitud y dirección es algo totalmente arbitrario, así es de que lo que esperaríamos es que esta integral valiera 0. Vamos a demostrarlo simplemente por tranquilidad para ver que efectivamente las cosas son consistentes con lo que uno esperaría. Es decir, esta corriente la podríamos también imaginar como si estuviera fluyendo a lo largo de hilos, y aquí tuviéramos un montón de hilos a través de los cuales, a lo largo de los cuales la corriente está fluyendo. Así es de que si esto se cumple para una sola espira, pues para el caso de muchas espiras vamos a esperar que algo similar ocurra, pero sería interesante tener una demostración por separado. Y efectivamente, aquí otra vez lo que tenemos es una integral, en este caso de volumen, pero estamos integrando un campo vectorial. Eso equivale, eso hay que entenderlo, como que vamos a integrar una por una las componentes cartesianas de esta J, y lo que tendríamos que hacer es ir sumando los resultados de esas integrales multiplicados por I, J y K. Entonces basta de nuevo fijarnos con una de las componentes cartesianas de esta integral, y entonces vamos a considerar, por ejemplo, la integral sobre B de la componente, digamos, Jx, y lo que quiero demostrar es que esto vale 0. Si esto ocurre con la componente x, pues algo enteramente similar va a ocurrir también con las componentes y y z, recordando que aquí la orientación de los ejes cartesianos es algo totalmente a nuestro gusto, es algo arbitrario, así es de que lo que hemos llamado x se podría llamar y o z, así es de que lo que hagamos con una de esas componentes automáticamente nos da el resultado para las otras. Entonces aquí el truco para demostrar que esto es 0, bueno, quizá no el truco, posiblemente haya otras formas de hacerlo, pero una forma es la siguiente. La componente en x es lo mismo que el producto punto del campo vectorial j por el vector unitario y esto a su vez es lo mismo que la integral sobre b de j por el gradiente de la coordenada x. Aquí recordemos que el gradiente se construye en coordenadas cartesianas mediante las parciales de la función con respecto a x, y z multiplicados por i, j y k respectivamente. Entonces, cuando derivamos la función x con respecto a x, y z, obtenemos 1, 0, 0, y esos son precisamente las componentes cartesianas del vector unitario y. Ahora, una vez que tenemos expresado así el integrando, esto se puede escribir utilizando este truco que ya en este momento debe de ser familiar para ustedes. Esto se puede expresar ahora como la divergencia del producto de j por x. Aquí el orden, recuerden, simplemente tradicionalmente se adopta que los vectores, campos vectoriales vayan a la derecha de los escalares, pero en realidad es simplemente una costumbre y no hay ningún problema si escribimos las cosas como aquí aparecen. Bien, el hecho es que la divergencia de este producto no es lo mismo que lo que aparece aquí arriba, sino que hay que restar, siguiendo la regla de Leibniz, un término que sería x por la divergencia de j. Entonces a eso equivale el integrando que teníamos allá originalmente. Entonces aquí ocurren dos cosas. Por una parte, lo que vamos a tener es que esta integral es una integral de volumen de una divergencia. Entonces, por el teorema de Gauss, esto se puede convertir en una integral sobre la frontera de esta región. Entonces, si le llamamos S a esta superficie cerrada, esto equivale a la integral sobre S de x por j punto de A, y solamente quedaría esta otra integral de volumen, pero ya sabemos que la divergencia de j está relacionada con la derivada con respecto al tiempo de la densidad de carga. Por ejemplo, en el caso que tratamos antes de una espira de corriente, se dijo explícitamente
que a lo largo de todo el hilo la corriente tenía que ser constante. La corriente que fluye por un punto es la misma corriente que fluye a través de cualquier otro punto del mismo conductor. No hay en ninguna parte acumulación de carga. Aquí la idea sería algo similar, cosa que no habíamos dicho explícitamente, sino que aquí se ve la necesidad de que eso haya que suponerlo. Entonces aquí estaríamos pensando que la corriente fluye, pero sin que esté acumulándose en alguna parte, o algo equivalente sería sin estar vaciando la carga que puede haber en alguna región. Es decir, aquí estamos pensando en que la corriente fluye sin que eso cambie la densidad de carga, o de hecho es posible que la densidad de carga sea de plano cero. Entonces, en cualquier caso, vamos a suponer que la divergencia de J es cero, y en lo que vamos a ver en el resto de esta lección, justamente esta condición, que la divergencia de J es cero, va a ser algo esencial en las fórmulas que veremos más adelante. Eso equivale a fijarnos, entre otras cosas, en corrientes que sean estacionarias, que no dependan del tiempo. Entonces, este último término vamos a suponer que es cero. No tendría por qué ser cero en general. En general, la divergencia de J, recordemos, es menos la parcial de ρ con respecto a t. Eso es lo que nos da la ecuación de continuidad. Eso equivale a la conservación de la carga. Pero en este caso estamos suponiendo, repito, que la corriente fluye por alguna razón. Hay algo que le está forzando a circular, pero sin que haya acumulaciones de carga o puntos en donde la carga esté disminuyendo. Aquí la carga va a ser constante en el tiempo, y eso entonces implica que este término vale cero, de tal manera que lo único que nos va a quedar es esta integral de superficie. Pero si efectivamente este volumen encierra a toda la distribución de corriente que aquí nos interesa, entonces el flujo a través de la superficie tiene que ser cero. Es decir, puede ser que la J no sea cero en la superficie. Sí, pero si no es cero, tiene que ser algo tangencial para que la corriente no salga. Entonces, de cualquier manera, esta integral será cero, ya sea que estemos tomando una región tan grande que encierra perfectamente a la corriente y en la superficie la J vale cero, o si estamos escogiendo esta superficie apenas como para cubrir, para encerrar a esta distribución de corriente, pues lo que tiene que ocurrir es que la corriente en los puntos donde no sea cero tiene que ser tangencial precisamente para que no se salga. Si se saliera, entonces estaríamos violando la idea de que este volumen encierra toda la distribución de corriente. En cualquier caso, pues, esto vale cero, tal como se esperaba. Y si la integral para la componente x vale cero, pues algo similar decía, tiene que ser válido para las demás componentes. Así es de que el análogo de este resultado para el caso de espiras lo vamos a tener también para corrientes que fluyen en una región tridimensional, o inclusive otra vez en una superficie en forma tangencial solamente. En todos los casos tendríamos algo similar. En lo que se refiere al momento dipolar magnético, que lo habíamos definido para el caso de una espira de corriente, la definición se puede extender a cualquier distribución de corriente, simplemente aplicando la regla que ya se enunció previamente. Lo que necesitamos hacer es sustituir el producto I de L, o lo que es lo mismo I de R, por lo que corresponda, J de A o J de B. Como dije, ese es el caso más general, y en ese entonces nos podemos fijar, y por lo tanto, en una distribución como la que aparece aquí en el dibujo de la izquierda, podríamos definir un momento dipolar magnético que sería simplemente un medio de la integral. Entonces, en lugar de R de R, tendríamos J de B. La integral nuevamente sería sobre toda la región en donde existe corriente. Entonces, esta sería la definición adecuada para el momento dipolar magnético de una distribución de corriente que fluye, decía, a través de una región tridimensional. Entonces, esta sustitución que se puede hacer de I de L por J de B o J minúscula de A, la vamos a estar encontrando en lo que sigue. Y ahora vamos a hablar finalmente de cómo es que se produce el campo magnético. Hasta ahorita solamente hemos hablado de la fuerza o el momento de fuerza que puede producir un campo magnético dado, pero ahora vamos a comenzar a ver cómo es que este campo magnético se puede producir. Entonces, una forma de producir campos magnéticos es a través de imanes. De hecho,
sería la forma que pues se conoce desde hace muchos siglos, pero a principios del siglo XIX se descubrió mediante experimentos ya con la aparición de las baterías eléctricas con las que se podían construir corrientes de una manera estable. Entonces el resultado interesantísimo fue que una corriente eléctrica también puede producir campos magnéticos, y el resultado de los experimentos que se realizaron en aquellos años lleva a establecer lo que se conoce como la ley de Biot y Savart. Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta ley, que aquí simplemente vamos a tomar como postulado, pensando que es la síntesis y extrapolación de resultados experimentales. Aquí, cuando digo extrapolación, me refiero a que en las observaciones que se hacen en el laboratorio tenemos una precisión limitada, inclusive en la actualidad. Pensemos todavía que a inicios del siglo XIX, pues la precisión de las mediciones era todavía más pobre. Pero vamos a suponer que la fórmula que presentaremos enseguida es algo exacto. Vamos a postular, como parte de la teoría electromagnética, que la expresión que vamos a dar enseguida es algo que se puede aplicar en forma perfectamente exacta, y que, simplemente ya en un resultado experimental, pues precisamente las limitaciones experimentales pueden hacer que las cosas difieran. Aquí lo que esperamos es que mientras más cuidado pongamos en las mediciones, más cuidadosamente se realicen, estemos acercándonos a lo que la fórmula nos predice. Entonces, lo que tendríamos es que, por ejemplo, si hay una espira de corriente, como decíamos hace rato, aquí tenemos una corriente que circula a lo largo de una cierta trayectoria. Entonces vamos a ocupar aquí, como ya hicimos antes en la parte de electrostática, dos vectores, un vector R de posición, que nos va a indicar el punto donde queremos calcular el campo de inducción magnética que se produce por la corriente que fluye a lo largo de esta espira, y los puntos de esta espira se van a representar por un vector de posición R'. Aquí, en todo caso, habría que suponer que este R' se expresa en términos de algún parámetro de la curva. Entonces, lo que afirma la ley de Biot y Savart es que el campo de inducción magnética en el punto R es igual a cierta constante cuyo valor depende del sistema de unidades que uno esté empleando. Ahorita vamos a hablar de esto con más detalle. Y habría que integrar sobre toda esta curva, que es en donde fluye esta corriente, y lo que hace falta aquí es esto que escribo a continuación. Tendríamos I por dr' cruz R menos R' sobre R menos R' al cubo. Entonces esa es la expresión que vamos aquí a postular, y ustedes deben de notar que esto es muy parecido a lo que teníamos como resultado de la ley de Coulomb. Aquí la diferencia importantísima con el caso electrostático es la aparición del producto cruz, en donde también aquí pues es muy importante tener cuidado en el orden en que escribimos los vectores, de nuevo tomando en cuenta que el producto cruz no es conmutativo. Entonces esta es la expresión que se estaría postulando. Esto es lo que se tendría para el caso de corrientes que fluyen a lo largo de un hilo, o en el caso de una distribución de corriente que abarca una región tridimensional del espacio. Habría que integrar sobre toda esa región que contiene a la corriente, y ahora simplemente tenemos que sustituir el producto que aparece aquí, I por dr', como dijimos antes, por J dB' cruz R menos R' entre R menos R' al cubo. Aquí hay que tomar en cuenta que esta J estaría evaluada en el punto R', en esta integral. La integral es sobre las variables primadas, algo muy similar a lo que veíamos previamente en la parte de electrostática. Y ahora sí, señalo que vamos a adoptar con respecto a la constante que aparece aquí enfrente de esta integral, que es análoga, como ustedes pueden ver, al factor 1 sobre 4 pi epsilon 0 que teníamos en la ley de Coulomb. Aquí de nuevo el factor 4pi conviene agregarlo desde un inicio para que en algunos resultados posteriores se pueda cancelar y las expresiones que obtengamos después se vean más sencillas ya sin ese factor.
Si no lo incluyéramos aquí, entonces habría un 4pi presente en otras de las fórmulas que nos gusta escribirlas de una forma sencilla. Aquí simplemente por la definición de las unidades que usamos, en particular el hecho de que estemos utilizando el coulomb como la unidad de carga, equivale a que esta constante, mi sub 0 sobre 4pi, tenga el valor exacto de 10 a la menos 7 en las unidades MKS. Las unidades de esta fracción, mi sub 0 sobre 4pi, claro, 4pi es adimensional, entonces realmente las dimensiones de esta mi sub 0, que recibe el nombre de permeabilidad del vacío, decía, sus unidades de aquí se pueden deducir porque la B la vamos a medir en teslas, la corriente se mide en amperes y este producto son metros, esto de denominador son metros cúbicos, entonces eso nos permite deducir cuáles son las dimensiones que tiene que tener la mi sub 0, esta permeabilidad del vacío. Entonces aquí las unidades serían teslas por metros sobre amperes. Entonces eso es lo que corresponde. Y bueno, ya sabemos que los teslas y los amperes se pueden escribir a su vez en términos de las unidades básicas, metros, kilogramos, segundos y coulombs. Todo tiene que expresarse finalmente en términos de esas 4 unidades básicas, pero aquí pues conviene hacer uso de estas combinaciones que pues resultan de utilidad práctica. Entonces esta es la expresión que vamos a estar suponiendo y como vamos a ver más adelante, todo esto es consistente matemáticamente si suponemos que la corriente es estacionaria, es decir, esta J, esta densidad de corriente que aquí tenemos, vamos a suponer que depende nada más de la posición del punto del espacio en donde está fluyendo la corriente, pero no depende del tiempo. De hecho, aquí ya en forma explícita se ha indicado que el campo de inducción magnética en el punto R solamente depende del punto R, pero no depende del tiempo. Vamos a estarnos aquí limitando por ahora al caso de corrientes estacionarias. Esto es un punto importante y pues conviene tenerlo aquí en forma explícita. Entonces esto es válido para corrientes estacionarias, que en pocas palabras significa que la J no depende del tiempo. Bien, vamos a ver ahora qué propiedades tiene el campo de inducción magnética como resultado de esta expresión. Entonces, primero vamos a ver que, así como el campo electrostático se puede escribir como menos el gradiente del potencial electrostático, aquí tenemos un resultado un tanto similar que se deduce de una manera también un tanto similar. Es decir, aquí vamos a depender del mismo resultado básico que ya estuvimos utilizando previamente en la electrostática, es decir, que el gradiente de la función 1 sobre r menos r' es lo mismo que menos el vector r menos r' sobre su norma al cubo, o esto equivale a decir que el gradiente primado, es decir, calculado con respecto a las variables de la r', las coordenadas de r', esto entonces equivale, decía, a que el gradiente con respecto a las variables primadas sea r menos r' sobre r menos r' al cubo. Entonces tenemos estas dos expresiones que son equivalentes entre sí y dependiendo del caso, una de las dos puede resultar más conveniente. Ambas son ciertas, pero en un problema concreto, en un caso determinado, una de las dos puede resultar más conveniente. Y para lo que vamos a hacer ahora, la primera de esas expresiones es la que resulta de utilidad. Entonces aquí de nuevo tenemos el problema de que lo que queremos calcular es un campo vectorial y estas integrales en cualquier caso pues involucran naturalmente vectores, así es de que vamos a fijarnos en alguna componente cartesiana de la B y de lo que se obtenga de allí otra vez vamos a poder deducir qué es lo que pasaría con las demás componentes que no estamos considerando en forma explícita. De nuevo voy a fijarme en la componente en X, entonces voy a calcular la componente X de esta B en un punto R arbitrario. Entonces, de acuerdo con estas expresiones, eso se puede escribir como mi sub 0 sobre 4pi
que es una constante que, insisto, tiene un valor ya fijo. Este valor, a diferencia del 1 sobre 4 pi epsilon 0, que aproximadamente era 8.9 por 10 a la 9, aquí esto no se refiere a una aproximación, esto es exactamente 10 a la menos 7 por definición. La definición de la unidad de carga, que es el coulomb, precisamente surge de imponer que este factor tenga justamente este valor. Entonces aquí no hay aproximaciones, esto es la definición del sistema de unidades que estamos aquí utilizando, particularmente para la medición de la carga o la corriente equivalentemente. Bien, entonces tendríamos, pues decía, este factor constante, y ahora vamos a ver qué es lo que resulta de este producto cruz. Lo único que me interesa ahora es la componente en x, entonces lo que vamos a tener es la integral sobre b. Y primero, recordemos, esto se puede escribir como menos j cruz el gradiente de 1 sobre r menos r', es justamente lo que se ve de esta relación, por eso necesitamos este signo menos, y la integración es sobre las variables primadas, y entonces lo que nos interesa por ahora es nada más la componente en x de este producto cruz. Entonces esto es lo mismo que menos mi sub 0 sobre 4pi, la integral sobre b, y simplemente recordando cómo se calculan las componentes cartesianas de un producto cruz, en el caso concreto de la componente en x de este producto que aquí aparece, lo que necesitamos es la componente y de la j. Aquí voy a recalcar que esta j está evaluada en el punto R', no se puede sacar de la integral en forma general porque precisamente la integración es sobre esas variables. Y lo que sigue ahora sería la componente en z de este gradiente, que sería por lo tanto la parcial con respecto a z de la función 1 sobre r menos r', y tal como se hace en muchos textos, conviene dar un símbolo abreviado para esta distancia, para simplemente no tener que escribir tantos símbolos. Entonces aquí en lo que sigue vamos a definir la r como la norma del vector r menos r', que bueno, ya sabemos, representa geométricamente la separación entre los puntos r y r'. Bien, entonces esa sería una parte de esta componente, y lo que falta ahora es nada más la combinación con los índices intercambiados, es decir, jz evaluada en r' por la derivada con respecto a y de la función 1 sobre r, y todo esto hay que integrarlo sobre las variables primadas. Entonces justamente el hecho de que estemos aquí integrando sobre las variables primadas por una parte, y que estas jotas dependen de las variables primadas, nos permiten sacar estas derivadas de la integral. Entonces todo esto es lo mismo que mi sub 0 sobre 4pi. El signo menos lo voy a absorber simplemente intercambiando los términos. Entonces voy a escribir primero este signo con este se cancelan, y lo que nos queda es la derivada con respecto a y de la integral sobre b de jz de r' vector sobre r de b'. Vean que efectivamente al derivar, esta derivada puede entrar dentro de la integral porque la integral es sobre las variables primadas. A esta función no le afecta la derivada porque otra vez es sobre las variables primadas. Lo único que depende de las coordenadas x, y, z del punto R es esta función. Entonces esta derivada equivale a lo que tenemos aquí, ya con el signo positivo, mientras que este otro término sería menos la parcial con respecto a z de la integral sobre b de jy de r' sobre r de b'. Ahora lo que va a ser conveniente, como veremos enseguida, es definir un campo vectorial A, que va a ser función de R, que se va a definir como mi sub 0 sobre 4pi por la integral de J de R' de B' entre la R mayúscula, que es ya escrita en forma tal como lo teníamos en forma original, la norma de R menos R', esa va a ser la definición de la A,
Y vean ustedes que precisamente si este factor constante se pone aquí enfrente de estas integrales, las integrales que aquí aparecerían son precisamente las componentes cartesianas de A. Esto correspondería a la componente AZ, mientras que esta integral con este factor corresponde a la componente Y de la A. Por lo tanto, con esta definición, que es aquí algo muy importante, lo que concluimos es que la componente en X del campo de inducción magnética en el punto R va a ser lo mismo que la parcial con respecto a Y de la componente Z de A. Vean que eso es justamente lo que tenemos. Aquí este factor por esta integral, a eso corresponde, menos la derivada con respecto a Z de la componente AY. Y esto finalmente podemos reconocerlo como la componente en X del rotacional de A. Recuerden que al desarrollar este rotacional en componentes cartesianas, justamente lo que tenemos para la componente en X sería la parcial con respecto a Y de AZ menos la parcial con respecto a Z de AY. Y si esto se vale para la componente en X, para las demás componentes cartesianas vamos a tener una expresión totalmente similar. Así es de que la conclusión es que el campo magnético en cualquier punto del espacio se va a poder escribir como el rotacional de A como función de la R misma. Entonces este es un resultado fundamental que es el análogo de la expresión que teníamos en el caso electrostático para el campo electrostático. Allá habíamos hallado que el campo E, aquí simplemente lo pongo para que comparemos una expresión con la otra, habíamos hallado que para la E es menos el gradiente de phi, y la phi era 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de la densidad de carga sobre R menos R'. Entonces podemos ver claramente lo parecido que son estas expresiones. En lugar del factor mi sub 0 sobre 4 pi, antes teníamos 1 sobre 4 pi epsilon 0. En lugar de la densidad de corriente, antes aparecía la densidad de carga, pero el denominador es exactamente el mismo y la integral es algo similar. Aquí tenemos que integrar donde quiera que haya corriente, aquí teníamos que integrar donde quiera que hubiera carga. Aquí en este caso lo que necesitamos es la operación de rotacional, mientras que en el caso electrostático lo que aparecía era menos el gradiente, porque la phi es una función escalar y ya vimos las ventajas que tiene que el campo eléctrico se puede expresar en términos de una función escalar. Ya vimos que muchos problemas con valores en la frontera se pueden resolver fácilmente utilizando el potencial y a partir de él se puede calcular el campo eléctrico. Aquí la situación no es tan afortunada. Aquí el que la B se puede expresar en términos de la A no siempre es de gran utilidad. En muchos casos es preferible calcular directamente la B, ya que el hecho de que la A sea un campo vectorial al igual que la B, pues hace en muchas ocasiones tan complicado el calcular uno como el otro. Aquí con la phi tenemos una ventaja indiscutible, pero en pocos casos resulta útil el uso del potencial vectorial A, que es el nombre que se le da a este campo vectorial. Entonces este A, en lo sucesivo, le vamos a llamar potencial vectorial, en forma análoga a la phi, que era el potencial electrostático. Entonces ahora aquí la diferencia es que este potencial es un campo vectorial. De la expresión que habíamos visto en la parte electrostática, el hecho de que la E sea menos el gradiente de phi automáticamente implica y equivale a que el rotacional de E valga 0. Es decir, si la E es un gradiente, su rotacional vale 0. Y si uno parte de que el rotacional de E vale 0, eso implica que es el gradiente de alguna función. Y esa función concretamente está dada así. En este caso tenemos un resultado similar que se obtiene de las reglas básicas del cálculo diferencial en varias variables. Si suponemos que este A es una función, es un campo vectorial bien comportado, por ejemplo, con primeras derivadas continuas, entonces las segundas parciales conmutan y eso entonces lleva a que la divergencia de B tiene que ser 0. Y esta, como veremos más adelante, es una ecuación muy importante que, aunque aquí en este momento lo estamos viendo para campos magnéticos producidos por corrientes estacionarias, vamos a ver más adelante
que esta misma relación se supone válida en forma totalmente general para cualquier tipo de campos, no importa qué cosa los produzca, si son corrientes eléctricas o es magnetización, o si las corrientes son estacionarias, como aquí estamos suponiendo, o si no lo son. Entonces esta ecuación va a ser pues encontrada más adelante debido a su validez más general. En cambio, la expresión que tenemos aquí, vamos a ver que se puede cumplir bajo ciertas condiciones que ya más adelante se van a presentar. Entonces, hasta ahorita la conclusión, repito, es que si partimos de esta que es la ecuación fundamental de la magnetostática, suponiendo que el campo magnético se puede calcular de esta forma a partir de corrientes eléctricas, entonces este campo magnético se puede expresar en términos de un potencial vectorial que está aquí definido y de la expresión que obtuvimos, el hecho de que la B es el rotacional de A, eso implica que la divergencia de B vale 0. Vamos a terminar esta lección calculando ahora el rotacional de B para que de esa manera tengamos las dos operaciones que se pueden aplicar al campo vectorial B. Es decir, como la B es un campo vectorial, ya sabemos del cálculo vectorial que existen el concepto de gradiente, divergencia y rotacional. Para el caso de una función escalar como la phi, pues podemos calcular su gradiente, pero no divergencia ni rotacional. Pero para la B sí podemos calcular su divergencia, aquí resulta ser 0. Y ahora vamos a ver cuánto vale el rotacional de la B. El cálculo es muy similar a lo que acabamos de hacer. Y de nuevo, por tratarse de un campo vectorial, basta o conviene fijarnos en alguna componente cartesiana en especial. Entonces vamos a ver cuál sería el rotacional de B evaluando alguna de las componentes, por ejemplo, la componente en X. Lo que se tiene específicamente es que la componente en X del rotacional de B sería la parcial con respecto a Y de la componente Z de B menos la parcial con respecto a Z de la componente Y de la B. Entonces, usando la ley de Biot-Savart, esto es lo mismo que el factor mi sub 0 sobre 4pi, que aquí pues es un factor común, así es de que conviene separarlo de una vez. Y lo que necesitamos ahora es la parcial con respecto a Y de lo que falta para tener la componente Z de la B. Entonces, eso sería la J evaluada en el punto R' cruz el gradiente con respecto a las variables primadas de la función 1 sobre R. Aquí vamos a ver que conviene utilizar el gradiente de 1 sobre R con respecto a las variables primadas, en donde no hay este cambio de signo. Como solamente nos interesa la componente en Z, esto es lo que habría que integrar. Ya eso hay que restarle la derivada con respecto a Z de la integral sobre la región que incluye a las corrientes, y en este caso tendríamos la J evaluada en R', cruz nabla prima 1 sobre R, es prácticamente algo idéntico a lo que teníamos en el término anterior. Entonces eso es lo que necesitamos desarrollar, y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Las derivadas con respecto a las variables no primadas se pueden meter dentro de la integral, porque la integral es sobre las variables que sí son primadas, y van a poder saltar a lo que se refiere a estas componentes que dependen de R', y solamente van a actuar sobre la función 1 sobre R, que es lo único que depende de las variables R y R'. Además, aquí necesitamos desarrollar las componentes de este producto cruz, y entonces eso, como podemos ver fácilmente, sería la integral sobre B. La componente en Z, lo que nos da para el producto cruz, sería la componente X de la J por la componente Y de este gradiente. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a Y de la parcial con respecto a Y' de 1 sobre R menos la JY evaluada en R' por la derivada con respecto a Y de la parcial con respecto a X' de 1 sobre R. Aquí, para que sea un poquito más claro lo que sigue, voy a poner en el siguiente renglón los otros dos términos que faltan. Ahora tendríamos que agregar menos del producto cruz
aparecería la jz de r' por la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a x' de 1 sobre r. Y finalmente hay dos signos que se cancelan y aparecería jx evaluada en r' por la derivada con respecto a z, que entra en la integral, por la derivada con respecto a z' de 1 sobre r, y todo eso es lo que tendríamos que integrar sobre las variables primadas. Esto entonces ya incluye las contribuciones de estas componentes de estos productos cruz. Ahora lo que vamos a hacer es que una vez que estas derivadas con respecto a y y a z han entrado en la integral y están actuando solamente en lo único que depende de las variables primadas y no primadas, ahora vamos a cambiar las variables no primadas que aparecen aquí por su versión primada. Como la r es por definición la norma de r menos r', al derivar con respecto a y' o con respecto a y, solamente hay una diferencia de signo cuando actúa sobre esta función. Entonces lo que podemos hacer es pasar todo a derivadas con respecto a las variables primadas y eso va a involucrar un cambio de signo. Entonces lo que vamos a tener de una manera bastante trivial, aquí pues casi es repetir lo que ya habíamos escrito. Entonces tendríamos mi sub 0 sobre 4pi. Bueno, aquí de hecho faltaría agregar esta llave. Entonces tendríamos la integral sobre b y lo que aparecería ahora sería menos jx de r', por lo que ya mencionaba, por la derivada segunda con respecto a y' de 1 sobre r, más ahora tendríamos jy de r' por la derivada con respecto a y' de la derivada con respecto a x' de 1 sobre r, y en el renglón de abajo tendríamos una combinación similar, simplemente cambios de signo al cambiar derivadas con respecto a variables no primadas por derivadas con respecto a variables primadas. Entonces esto es lo que queda. Aquí tendríamos la segunda derivada con respecto a z', y vean que hay cierta regularidad, como sería de esperarse, en lo que aquí tenemos. Aquí, por ejemplo, aparece menos jx, igual que aquí, y aparecen segundas derivadas. Aquí de hecho falta un 2. Entonces aquí aparecen derivadas segundas de 1 sobre r con respecto a y' y con respecto a z'. Y lo que podemos hacer es sumar y restar dos términos que se van a cancelar, pero van a permitirnos construir un laplaciano. Entonces concretamente lo que aquí agregaremos es jx de r' por la segunda derivada con respecto a x' de 1 sobre r, y aquí ahora simplemente lo restamos, jx de r' por la derivada segunda con respecto a x' de 1 sobre r, y eso es todo lo que tendríamos que integrar. Entonces los términos que aquí subrayo, estos tres, van a poderse reunir y vamos a poder factorizar un laplaciano. Vean ustedes que lo que queda sería esto que aquí les presento. Tendríamos menos jx por el laplaciano con respecto a las variables primadas de la función 1 sobre r. A eso equivalen esos tres términos subrayados. Mientras que los otros tres términos podemos ver que tienen en común una derivada con respecto a x'. Entonces lo que podemos hacer es escribirlo de la siguiente forma, que podemos ver que efectivamente equivale a lo que aquí tenemos expresado. Vean ustedes que al desarrollar el producto punto, que aquí está indicado, vamos a tener la primera componente de j, que es esta, por la primera derivada, la primera componente de este gradiente, que es esto, serían derivadas de la derivada, que es lo que tenemos aquí. Aparecería la segunda derivada de la j, que es este término, con la segunda derivada de este gradiente, que es la derivada con respecto a y', de la derivada con respecto a x', que es lo que aquí tenemos, y finalmente la tercera componente de la j, que es esta, por la tercera componente del gradiente, que es la parcial con respecto a z' de esta función. Entonces, sí, todos estos 6 términos se pueden agrupar de esta manera. Ahora, aquí haciendo los pasos de una manera detallada, lo que tenemos es menos jx de r',
Aquí, bueno, recalco que estas funciones están evaluadas en ese punto por el laplaciano con respecto a las variables primadas de la función 1 sobre la magnitud de R menos R'. Aquí regreso a la definición de la R mayúscula por conveniencia para lo que sigue. Y en el siguiente término hacemos algo muy similar a lo que se utilizó previamente, es decir, este producto punto se puede escribir ahora como nabla prima que actúa sobre el producto de J evaluada en R' por la parcial con respecto a X' de la función 1 sobre R. Entonces, si uno desarrolla la divergencia de este producto, que es un escalar por un campo vectorial, eso nos da dos términos, otra vez como resultado de la regla de Leibniz. Por una parte, tendríamos la nabla actuando sobre esta función, que es lo que sí aparece aquí, pero también tendríamos la nabla actuando sobre la j, que es una divergencia que aquí arriba no está y habría que compensar. Entonces necesitaríamos restar la parcial con respecto a x' de 1 sobre r por nabla prima de j evaluada en r'. Y aquí vemos que aparece la misma combinación que teníamos al principio de esta lección, es decir, la divergencia de j. Aquí no se preocupen que aparece una nabla prima y un r'. De hecho está bien porque justamente esta j estaría expresada en este momento en términos de estas variables y estamos calculando las derivadas de sus componentes respecto a esas mismas variables. Pero estamos aquí limitándonos al caso, recuerden, de corrientes estacionarias, así es de que esta divergencia vale 0. Por la ecuación de continuidad, nuevamente, esto equivale a menos la parcial de ρ con respecto al tiempo, y estamos suponiendo que eso vale 0, así es de que este último término desaparece de acuerdo con las condiciones que estamos aquí suponiendo, decía, mientras que este otro término, otra vez, se trata de la integral de volumen de una divergencia. Vean que aquí las derivadas son con respecto a las mismas variables que estamos integrando. Entonces, aquí el teorema de Gauss se aplica perfectamente. Lo que va a quedar es la integral de superficie de esta expresión, el flujo de este campo vectorial. Lo escribo en forma detallada. Ahora, de una vez recordemos algo que vimos en la lección que lleva por nombre ley de Gauss 6. Allí se vio que esta función se relaciona con la delta de Dirac. De hecho, esto que está aquí, como vimos en la lección ley de Gauss 6, esto equivale a menos 4pi por la delta de Dirac de argumento r menos r'. Y ese menos 4pi viene muy bien porque va a cancelar este signo y este 4pi. Como dije antes, el 4pi se agrega en el denominador en la ley de Biot-Savart precisamente para que cancele un factor de 4pi como este que está apareciendo posteriormente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que una vez que se cancelan estos factores, nos va a quedar la integral sobre las variables primadas de la j por esta delta de Dirac, pero tal como ya se indicó antes, esta delta lo que hace es que podamos calcular la integral de una manera trivial, quedando simplemente esta j evaluada ya no en r', sino en r. Esta delta hace justamente este cambio. Entonces lo que nos queda es, como se puede ver fácilmente, yo espero, el producto de la mi sub 0, ya sin el denominador 4pi, por la j sub x, pero ahora evaluada en el punto r, ya sin la integral. Y lo único extra que aquí tendríamos en apariencia sería mi sub 0 sobre 4pi por la integral sobre la superficie cerrada que encierra a este volumen B de esta función. Sería la derivada con respecto a x' de 1 sobre r por j de r' punto de a'. Y de nuevo, si efectivamente en el volumen estamos abarcando toda la corriente que aquí nos interesa, entonces el flujo de j a través de esta superficie tiene que ser 0. Ya sea que la superficie la estemos escogiendo de tal manera que encierra de sobra toda la distribución de corriente, pues entonces en la superficie, que es donde tendríamos que evaluar esta integral, ahí la j valdría 0, o si no vale 0 en la superficie, tiene que ser algo tangencial para que la corriente regrese al interior del volumen. De cualquier manera, esto vale 0, así es de que el resultado final es simplemente mi sub 0
por la componente en X del campo vectorial J en el punto R. Y si esto ocurre para la componente en X, algo similar ocurre para las demás componentes. Recuerden que lo que estábamos calculando, aquí regresamos arriba, era la componente en X del rotacional de B. Entonces la conclusión después de este cálculo, que bueno, es medianamente largo, pero pues no debe de parecer algo complicado. Aquí el resultado importantísimo es que el rotacional de B es mi sub 0 por J, y este es otro de los resultados básicos de la teoría, y esta relación tiene un nombre propio, es algo análogo a la ley de Gauss en forma diferencial. Esto se conoce como la ley de Ampère. Esta sería la ley de Ampère en su forma diferencial. Vamos a ver en la siguiente lección que existe también una forma integral de la ley de Ampère que se obtiene aplicando el teorema de Stokes. Pero por ahora esto es todo. Gracias por su atención y hasta la siguiente.